y es que entre la cordillera central y la cordillera oriental se encuentra el río más importante del país, el río Magdalena. En el centro de Colombia existe un valle donde el agua, el viento y el calor han marcado la historia durante siglos. Y es que entre la cordillera central y la cordillera oriental se encuentra el río más importante del país, el río Magdalena. Un río que ha conectado culturas, economías y territorios, pero que hoy enfrenta uno de sus mayores retos en la historia. El río Magdalena nace a 3.685 metros sobre el nivel del mar, en el páramo de Las Papas, dentro del macizo colombiano. Desde allí inicia un recorrido de más de 1.500 kilómetros, atravesando el país de sur a norte hasta desembocar en el Mar Caribe. En su camino atraviesa montañas, selvas, valles y ciudades que dependen directa o indirectamente de sus aguas. Pero ¿por qué se llama río Magdalena? El 1 de abril de 1501 el explorador español Rodrigo de Bastia llegó a su desembocadura. Como ese día se celebraba Santa María Magdalena, decidió bautizar el río con ese nombre. Pero mucho antes de la llegada de los europeos, los pueblos indígenas ya lo conocían con distintos nombres. Los caribes lo llamaban Caracali, el gran río de los Caimanes. Cerca de Barrancabermeja otras tribus lo conocían como Arli, el río del pez. Los muiscas lo llamaban Yuma, el río del país amigo. Cada nombre reflejaba la conexión profunda entre las comunidades indígenas y el río. En este momento nos encontramos en la vereda La Chamba, en el municipio del Guamo, Tolima, donde se puede considerar que es el corazón del Valle del Magdalena. Entre la cordillera central y la cordillera oriental se abre un enorme corredor natural, el Valle del Magdalena. Este territorio durante siglos ha sido importante a nivel geográfico y económico durante toda la historia de Colombia. Aquí en medio de este valle es donde hoy nos encontramos. El lugar donde muchos pueden considerar que estamos en el corazón del Magdalena. Durante siglos el río Magdalena ha sido la gran autopista del país. Desde Neiva hasta el Mar Caribe, sus aguas permitieron transportar alimentos, productos y personas durante muchísimos años. Sin embargo, su navegación siempre ha enfrentado retos: la sedimentación, la poca profundidad en algunos tramos y los rápidos de onda. Viajar por el Magdalena también puede tomar muchas semanas. De Cartagena a Honda el trayecto duraba 60 días en piragua, 40 días en champán y más adelante 12 días en barcos de vapor. Aún así, era la principal conexión entre el interior del país y el Caribe. Durante siglos, también el río Magdalena fue uno de los ecosistemas pesqueros más ricos de Colombia. Especies como el bocachico, la dorada, la zabaleta y la mojarra eran abundantes en sus aguas. Pero la situación ha cambiado drásticamente. En 1978 se registraron más de 63.000 toneladas de pesca al año. Para 1998 la cifra había caído a apenas 8.600 toneladas, una reducción cercana al 87% en solo 20 años. Hoy la captura anual ronda entre las 10.000 toneladas, muy lejos de lo que un día había sido este río. ¿Y cuál es la principal razón de que la pesca haya bajado durante estos años? La contaminación. Y es que al río llegan demasiados tipos de contaminantes, entre ellos la minería ilegal, la minería de oro, los hidrocarburos, los vertimientos de basura, los fertilizantes, los químicos que se usan. Todo esto llega al río y hace que la pesca baje significativamente. A esto se suma el impacto del río más sucio que tenemos en Colombia actualmente, que es el río Bogotá, que desemboca en el río Magdalena, llegando a Girardot, y esto hace que el río coja toda esa basura y se quede con ella.
recoja lo que haya por ahí de votación. Ay, esta mierda no me sirve, güey. El río Magdalena también esconde muchos de los secretos oscuros que tiene Colombia. Y es que en el conflicto armado, este río fue usado como fosa común. En este momento, el río Magdalena se considera la fosa común más grande de Colombia, ya que en el conflicto armado, en la guerra de paramilitares, guerrillas, narcotraficantes, en algunos casos también agentes del Estado, echaban los cuerpos al río. Excombatientes paramilitares lo han reconocido públicamente en diferentes versiones ante la justicia. Algunos confesaron que los cuerpos eran arrojados al río para que la corriente los arrastrara y así borrar cualquier rastro. Durante años el Magdalena no solo transportó mercancía y viajeros, también cargó con la violencia de este país. Y es que la muestra más grande de nuestra biodiversidad también es muestra de la vergüenza que tenemos nosotros como país. Recordar esta parte de la historia no busca abrir heridas, sino entender la dimensión de lo que ocurrió en este territorio. El río Magdalena no solo es un ecosistema o una ruta económica, también es un lugar de memoria. Al día de hoy el río Magdalena se considera víctima del conflicto armado. Un recordatorio de lo que Colombia ha vivido y de lo que nunca debería volver a repetirse. El Magdalena ha sido durante siglos el río que conectó a Colombia, pero hoy enfrenta desafíos ambientales, sociales y económicos que no pueden seguir siendo ignorados. Cuidar el Magdalena es cuidar la historia, el territorio y el futuro del país, porque si el río se pierde, una parte de Colombia también lo hará. 1024, Periodismo Independiente.